A nosotros nos gusta mucho. Bienvenida Daniela Planes, candidata a senadora nacional por el Frente de Izquierda en segundo término y dirigente del Partido de Trabajadores Socialistas. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, ¿tu especialidad docente cuál es, Daniela? Yo soy docente de educación especial. Trabajo en este momento con jóvenes sordos que están en lo que se llama inclusión. Y hago todo un trabajo en los docentes, dan sus áreas, ¿no? Dan matemáticas, ciencias y demás. Y yo estoy ahí para acompañar desde la lengua de señas, que recordemos que recién este año se aprobó en nuestra provincia el reconocimiento, es decir, es una lucha muy importante de la comunidad sorda que la viene desarrollando hace muchísimos años y que en el 2023 se aprobó en el Congreso Nacional el reconocimiento de la lengua de señas argentina, que eso es como identidad, patrimonio cultural, histórico sí, de la comunidad Gracias sorda. por la invitación. ¿Cómo lo dirías en lengua de señas? Ajá, muy bien. Y una cuestión, ¿no? En la lengua de señas cada persona tenemos una seña personal. Ajá. Es decir, yo soy Daniela para la comunidad, para mis estudiantes. Y vos soy elegiste Daniela. Así, No, ellos eligen. ellos eligen. Ah, ellos te... Entonces yo diría eligen. gracias por la invitación y ustedes me tendrían que decir Daniela, que me invitaron. Ajá. Ah, Y cada uno se pone. No. te pone el La otro. comunidad Las personas sorda, sordas, claro. es decir, ellos te miran Toma y a la seña partir... particular tuya, Ajá. y ahí es donde viene el Ahí lo autismo en lengua de señas. Daniela, quería preguntarte con respecto a las problemáticas que hay con las prepagas y la educación especial. ¿Cómo está la situación en eso? Bueno, ustedes vieron que fue un año de mucha pelea del colectivo de personas con discapacidad, Sí. justamente por esto, por el recorte que se estaba haciendo en las prepagas, por el recorte. Ustedes imaginen, para los que nos están escuchando, que muchos chicos para poder llegar a la escuela seguramente necesitan de un transporte, Sí. ¿sí? Que hay que contratar a través de la obra social. Entonces, esos recortes significa que chicos no lleguen a la escuela. Significa que haya chicos que no puedan tener las terapias que necesitan cotidianamente. Entonces, es muy fuerte ese recorte que se hizo. El colectivo de personas con discapacidad salió a la calle, la peleó y por eso se conquistó, ¿no? la emergencia en discapacidad, que hoy nuevamente hay que salir a pelearla porque no quieren destinar los fondos. Entonces, en eso es muy importante por lo que vos decís, que hay que pelear en contra de ese recorte porque hace a la vida cotidiana de muchas personas con discapacidad. Estamos hablando con Daniela Planes, ella es candidata a senadora en segundo término en el Frente de Izquierda Unidad, que hoy realiza su cierre de campaña con una interpelación, y está puesta así, entre comillas, en Plaza 9 de Julio. ¿Cómo es esto, Daniela? Sí, mira, lo que pensamos con mis compañeros, bueno, el Frente de Izquierda Unidad está conformado por mi partido, ¿no? El PTS, que a nivel nacional lo referenciamos con Miriam Bregman, Nicolás del Caño, nuestro vecino Alejandro Vilca. Vilca, que es jujeño. Que es claro. jujeño, claro. Bueno, está el Partido Obrero y el MST, y lo que nos planteamos es hacer un cierre de campaña en donde podamos intercambiar propuestas, se puedan llevar preguntas, y en ese sentido hacer no un acto en donde solamente Unidireccional. unidireccional, sino en donde haya un intercambio en función de qué quieren saber desde las propuestas que presentamos o incluso, no sé, cómo nos planteamos para salir de esta crisis económica, social que estamos atravesando, ¿no? Y que la está viviendo duramente las familias trabajadoras, los jubilados, bueno, las mujeres, ni hablar con todo lo que está pasando. Entonces, en eso queríamos hacer algo más de intercambio y de inquietudes que haya para poder plantear cuál es la salida. Es casi como contracultural, ¿no? O contracorriente más bien, en esto de que la tendencia hoy sea el diálogo sordo, ¿sí? El grito, la exacerbación, el no escuchar al otro. Que la izquierda proponga un diálogo como cierre de campaña también es incluso hasta revisionista de sus propios principios. La izquierda tiene como mala palabra el diálogo
las posturas dialoguistas, ¿no? Y el hecho ¿Por qué de... eso? Bueno, porque es cuando se quiere cuestionar a alguien, dice, bueno, ese es un dialoguista. Y en realidad hoy termina siendo un valor, no un disvalor, dialogar. Siempre es un valor dialogar. Lo que pasa que depende, Paulo, con quién dialogás. Es decir, por ejemplo, a Miriam Bregman se la ha criticado mucho cuando en el debate no le quiso hacer puñito a Milei, ¿no? Pero en ese momento Milei ya decía, zurdos van a correr y todo lo que nos han dicho y fue un gesto de decir, mirá, no al lugar que en política uno pueda decir todo lo que quiere. Es decir, no se puede naturalizar que te digan zurdo vas a correr, que eres bala. Entonces, en eso se hace muy complejo el diálogo. Yo creo que en ese marco... No, es claro que el gobierno no lo propone. Claro, el único... De hecho, el domar implica todo lo contrario al diálogo. Claro, no, pero incluso ahí el único lenguaje que yo creo que entienden es cuando vos salís a la calle. Es decir, cuando te movilizás, cuando marchás, cuando peleas por tus derechos, es lo único que entienden. Todo lo demás son amenazas, Sí. Maltratos, violencia. Violencias. Bueno, con las mujeres, es decir, un discurso totalmente Misógino. misógino, que el no querer reconocer el femicidio como una figura en la violencia de género. Y salir a proclamarse totalmente en contra de la figura del femicidio. Da vergüenza este No, tipo. Bullrich realmente. dijo que el feminismo era consecuencia de una provocación prácticamente, que el feminismo provocaba la violencia. Que los era una femicidios eran revancha. la causa de Sí. la violencia provocada por las mujeres y se le está volviendo en contra. ¿En qué cabeza le cabe un dirigente político acompañar ese discurso, a un votante acompañar ese discurso? Yo no sé si estamos todos locos o en qué momento nos llegó a hacer ruido o coincidir con este tipo de declaraciones. Es realmente avergonzante. Pero siempre Bueno. ha sido ese discurso. De ella sí. Sí, sí. De Bullrich. Sí. Mm. Bueno, en consecuencia entonces ahí van a estar desde las... ¿Desde qué hora? 19, desde las... Bueno, hoy es la marcha, como todos los miércoles, de los jubilados, las jubiladas, y una vez que culmine la movilización, a partir de las 19 horas, vamos a estar ahí haciendo el cierre de campaña junto a Andrea Villegas, Claudio del Pla, y en esto, haciendo un intercambio. Interesante lo que se dice en torno a la cuestión de género, al feminismo y demás, porque bueno, se está utilizando mucho también esa retórica casi de un modo distorsionado. Por ejemplo, de Flavia Rollón se dice que hay que votarla porque no es común que las mujeres ocupen un lugar como el que está ocupando ella. El lugar es el de candidata. Candidatura que fue por designación puesta a dedo, ¿no? Por un hombre, por el propio Sainz. De hecho, Sainz quería que sea candidata en La Libertad Avanza. Cuando le dijeron que no, fue candidata en una alianza provincial. Y después se dice, no se puede cuestionar a Mónica Juárez, que andaba repartiendo bolsones que pertenecen al Ministerio de Desarrollo Social, que no tienen que repartir los jubilados, porque bueno, la mayoría de sus ataques es porque son porque ella es mujer. Pamela Caletti, acorralada en el Congreso Nacional, porque se pone en evidencia los vínculos, o se pone en evidencia las denuncias por los presuntos vínculos del poder político de Salta con la narcocriminalidad, y ella termina gritándole machiruro al diputado que denuncia eso, que es un hecho gravísimo, ¿no? Entonces, ¿se presta para la distorsión la cuestión de género o no? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que bueno, en mi caso, yo soy feminista socialista, planteamos siempre una postura que es que el género nos une, pero la clase nos divide. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué Justamente significa? lo que decís vos. Es decir, Flavia Rollón, Pamela Caletti, responden a un proyecto político que incluso muchas veces va en contra de las mujeres. Recordemos que Caletti fue ministra en el gobierno de Urtubey y que desde el feminismo dimos una pelea muy importante en las calles por Juana, Sí. la niña Huichí, ¿no? A la que se le negaba en ese momento un aborto legal. Entonces, yo creo que en eso hay mucha diferencia porque justamente defienden un proyecto que va en favor de los empresarios, de sus amigos empresarios. Digamos, Flavia Rollón está ahí por el tema del litio. Es decir, acá en la provincia El se va a RIGI. empezar, claro, el RIGI. El oro. Claro, se va a empezar a plantear mucho más fuerte el debate de qué se hace con los bienes comunes naturales,
nosotros del Frente Izquierda planteamos que lo que hay que hacer tiene que ser nacionalizado, tiene que estar bajo control de los trabajadores y las comunidades. En cambio, para Rollón tiene que ser un saqueo directamente, en donde se beneficie un pequeño grupo de empresarios. Entonces, ese es el proyecto que defienden. Y aparte, otra cuestión, yo en esto quiero ser clara, es decir, hoy dicen primero los salteños, pero recordemos que cuando los candidatos, las candidatas del gobernador Sáenz llegaron al Congreso, llegaron y ya se cambiaron de bloque, es decir, hicieron su propio bloque. Fueron cómplices totalmente de cada una de las medidas de ajuste de Milei. Sí, sí. Entonces, que en ese marco yo creo que el Frente Izquierda Unidad, nosotros tenemos una coherencia que se expresa de esa pelea en el Congreso y en las calles, y que es muy importante. ¿Por qué? Porque hoy Rollón o las distintas candidatas y candidatos del peronismo ahora son todos opositores, cuando fueron todos cómplices. Claro. Entonces, sabemos que esta oposición, el lunes a la mañana ya se terminó la oposición. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta, y que yo creo que desde el Frente Izquierda mostramos esto, que no nos vendemos, que no nos damos vuelta y que combatimos, obviamente, y la peleamos en el Congreso y en las calles. Bueno, tenemos un ping-pong que han ver, preparado nuestras compañeras para Daniela Planes. Bueno. Pero antes yo ver, le quería preguntar dale. a Dani si fue inclusiva la campaña, particularmente con los sordos, porque es lo que me importa a mí. Mira, yo creo que no hay campañas inclusivas. No hay, eso estoy seguro. No hay. Yo, por ejemplo, sí, a mis estudiantes les he mandado un video en lengua de señas. Ayer uno me mandaba gracias, profe. Que los mensajes también son en lengua de señas, ¿no? De WhatsApp, no es que me escriben. Y demás, pero en realidad no hay campaña inclusiva. Yo creo que es una pelea que se da cotidianamente, constantemente, no solamente de la comunidad sorda, sino porque vos imagínate, van a entrar al cuarto oscuro, ¿no? Las personas con disminución visual, ¿cómo van a hacer? Teniendo en cuenta que es la boleta única papel, columnas que son así, y tenés el cuadradito que es así, es como todo muy complejo. A ver, nos vamos a poner extremo, ni una persona con Parkinson puede votar. Claro. Por claramente su falta de motricidad fina. Claro. Entonces va a ser complicado para todos. Hablábamos con Mauro, Sí, Mauro Soto. con Sí, Mauro sí. Soto, y hablábamos también del tema de la inclusión de los ciegos Claro. en estas elecciones. Claro. Y más que prácticas, no hubo otra cosa, ¿no? No, hay un sistema que se propuso, pero que fueron ellos, dice, acercarse a proponerlo porque no lo hacían, y hay pantallas digitales que deberían estar en todas las escuelas. Pero bueno, veremos. eso fue por el colectivo. Bueno, ¿no? veremos, tiene razón. Dani. o no. Veremos. No. Che, bueno, vamos Claro. al ping-pong derecho entonces. Vamos a tener que contestar. Elegir primero A y ver. después vamos a definir en pocas palabras. ¿Sí? Tengo que elegir Elegir primero y después cuando pasemos a las Optar, definiciones. y tengo que claro. hacer una definición corta. Sí. Ay, lo que me Muy- cuesta, a la lo que me izquierda le cuesta cuesta, mucho eso, eso. lo que me Claro. cuesta. Síntesis. ¿Por qué habla tanto? Dale. Bueno, Cristina Kicillof, No, ninguno de los dos. Karina Milei o Pato Bullrich. Ay, pero Dale, esta, dale, ninguno dale. de los dos es la Guillotina, sí, ultra, ya te- claro, es la ultra derecha la que nos viene. La docencia o la política. Ay, las dos cosas. Me encantan las dos Las cosas. dos, una. No, Una, me si gustan tiene las que dos decir. porque para Claro. mí parte de construir mi identidad como militante se relaciona mucho con la docencia. Es decir, yo ingresé a la docencia pensando en que iba a poder cambiar, en ese momento no militaba en la izquierda, pero sí ya pensaba que iba a poder cambiar, transformar, que para mí fue una oportunidad. Entonces, ¿por qué no se podía en un proyecto colectivo transformar, ¿no?, la realidad? Bueno, después te encontrás con un montón de paredes, después te das cuenta lo que sistema, es la todo, realidad. y decís, bueno, empiezo La a caja militar. negra, la Claro. de Winston. Seguimos. ¿La política o el amor? Ah, las dos cosas también. No, David, todo quiere. Sí, todo quiero. Bueno, eso es verdad, eso es verdad. Ahora vamos a definir en pocas palabras la política salteña. Mira, para mí la política salteña es mucho verso,
de que defienden primero los salteños, esto, lo otro, y la pregunta es ¿qué salteños? Yo creo que siempre defienden a los empresarios y nunca a las familias trabajadoras, por eso es muy importante la izquierda, que se escuche, que se vea, que se milite, porque es la única manera de poder desarrollar realmente una transformación en base a lo que necesitamos hoy. Bien, ¿por qué ser candidata? Primero porque me eligieron mis compañeras, mis compañeros, y para mí eso es muy importante, y porque es llevar la voz, es decir, para mí no es que es mi voz, es la voz de un colectivo, de lo que pensamos, de qué programa tenemos para desarrollar en contra de este ajuste de Milei y sus cómplices, y por eso soy candidata. Violeta Gil. Una compañera de izquierda. Emilio Orozco. No, es decir... Definir en pocas palabras. Mira, me parece que es la representante de Milei en la provincia, en donde el otro día escuchaba una entrevista contra las culturas originarias, contra las personas con discapacidad, contra los jubilados, contra las mujeres. Es decir, no presenta, es un proyecto político que ahora encima nos están entregando a los Estados Unidos, digamos. ¿Quiénes son tus referentes nacionales, Dani? Bueno, Miriam Bregman, Nicolás del Caño y Alejandro Vilca. Queremos hablar con Miriam Bregman, ¿eh? Hoy Sí. Justo que es el Día Nacional de la Identidad. ¿Quién es la casta en el país y en Salta? Mira, la casta en el país son todos los que le votan cada una de las leyes de ajuste a Milei y bueno, y sus cómplices, que desde mi punto de vista es el peronismo. Y después, en la provincia, bueno, los tenés a los de La Libertad Avanza, los tenés a los primeros, los salteños, bueno, a los de Sáenz, Urtubey, me parece que ya es como, dale, eso es el progresismo, dale, gobernaste para los dueños de la provincia, 3 mandatos. Es decir, no, es casta. ¿La derecha salteña? La derecha salteña, lo que te decía recién de Emilia Orozco, es decir, me parece muy grave que se puedan decir las cosas que se dicen en política y que claramente tienen un plan en contra de la clase trabajadora y por eso hay que combatirla. Juan Manuel Urtubey. Bueno, lo que te decía recién, es decir, yo trabajo en escuela pública hace muchos años y me acuerdo que salimos a la calle desde el movimiento autoconvocado a luchar por salario, en defensa de la educación pública y nos enfrentamos con él. Es decir, él ahora puede decir un montón de cosas, pero sabemos que gobernó para los dueños de la provincia en contra de los pueblos originarios, los desmontes que se generaron, sacar del territorio a las comunidades, es decir, atacó. Entonces, en eso, a mí me llama la atención que hoy... Sea candidato y que encima vaya ganando las compulsas. Daniela, Por último, Flavia Rollón, era la última, Flavia Rollón. Para mí es sinónimo de saqueo de litio, de nuestros bienes comunes naturales, y que aparte es totalmente cómplice, porque recordemos que estuvo en el gobierno de Alberto, ¿no? Y después estuvo en el gobierno de como Milei. funcionario de Milei, es decir, más panqueque no había. Sí. Gracias, Dani. 12:59, así pasó el diálogo y la entrevista con Daniela Planes, candidata a senadora en segundo término por el Frente de Izquierda Unidad. Hoy cierra la campaña en Plaza 9 de julio a partir de las 19. Hay convocatoria de discapacitados para ¿A la qué hora? marcha en esta tarde. A las 4:30 de la tarde van a convocarse en la 9 de julio. Bueno, y también hay marcha de jubilados, como todos los miércoles. Nos vamos con la siguiente información. Sáenz habló, nos dice nuestro productor ad hoc, Rodolfo, con periodistas emponchados. Ninguno le preguntó si estuvo en la escena del hecho. ¿Cuál hecho? En el que fue hallado muerto Vicente Cordeiro. Sáenz dio cátedra de ética por este duelo y criticó a los que especulan con la muerte de Cordeiro.